Voy a invitarles a que leamos los versículos 10, 11 y 12. Isaías 42, versículos 10, 11 y 12. Capítulo 42, versículos 10, 11 y 12. Versículo 10 dice: Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes de voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta mañana por su misericordia y el amor que ha mostrado, Señor, en permitirnos levantarnos, darnos la vida y sobre todo la vida eterna, Señor, en la que nos gozamos en esta mañana. Queremos suplicarle, Señor, que no tome en cuenta nuestros pecados. Queremos decirle que fallamos, que pecamos de pensamiento, de palabra y de obra, y no queremos hallar estorbo en nuestra comunión con ustedes, por eso confesamos nuestros pecados. Queremos pedirle la asistencia de su Santo Espíritu a fin de que podamos, Señor, alabarle y exaltarle por medio del estudio de su palabra. Que sea usted dando el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual que necesitamos, Señor, para ponerla en práctica. Todo esto te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Bueno, el capítulo 42 habla de varios siervos. Y el domingo pasado estudiamos acerca del siervo de Jehová, Jesucristo. Y vimos algunas cosas. En el versículo 1 vimos que la identidad del siervo demostraba complacencia en ser siervo escogido. Tenía la compañía del Espíritu Santo y también traería justicia a las naciones. En el versículo 2 al 6 vimos la actuación del siervo. Negativamente, no gritará en forma irrespetuosa, no destruirá lo que es de valor. Y positivamente, vimos también que establecerá justicia en el versículo 4. Y en el versículo 4 también dará aliento para animar. En el versículo 6 en adelante vimos los logros del siervo. Serán luz para las naciones, abrirá los ojos de los ciegos en el versículo 7, dará libertad a los presos en el versículo 7 y traerá redención personal y nacional, que es el pasaje que vamos a estudiar desde el versículo 10 en adelante ahora. Entonces, cuando vemos a este siervo, necesitamos ver algunas cosas que son muy interesantes, porque Dios tiene dos siervos en el Antiguo Testamento. Uno es Israel y otro es el Mesías, el Cristo. Y él estaba anunciando aquí la actitud, la identidad, la actuación, los logros de este siervo hacia el futuro. Y de hecho él estaba anunciando la capacidad de este siervo en hacer que los hombres pudieran desplegar su vista y ver. Aquí está hablando en un sentido espiritual, precisamente, porque cuando hablamos de algunas cosas, por ejemplo, acerca de Israel y de Jesucristo, Israel ha sido muy afectado en todos los tiempos por muchas corrientes de la sociedad en la cual vivió. Fue esclavo, estuvo metido en mucho paganismo, y esto de hecho enceguece a las personas. Hay gente, por ejemplo, hoy en día que no tiene claro la manera de ser salvo, por ejemplo, y esto es parte de la ceguera espiritual que la gente tiene. Ahora, Israel mismo ahora está enceguecido, y Pablo explica a los romanos que un día se abrirán sus ojos en aquello
que realmente han de ver al Mesías. El Mesías, de hecho, ya vino. Para ellos no es así. Sin embargo, para nosotros, lo que por fe hemos visto a nuestro Redentor, creemos que Él ya murió y pagó el precio por nuestros pecados y nos redimió de ese mercado en el cual estábamos. Pero mucha gente aún está enceguecida, y de eso es que está hablando aquí. Otro punto importante que vimos es que Dios no entrega su gloria a nadie más, porque la gloria solo le pertenece a Él. Y este es un punto muy importante, hermano, de pensar que cuando nos reunimos como iglesia, la exaltación y el centro de todo debe de ser Yahvé, el Señor. No debe de ser otra cosa. Yo vengo aquí porque necesito de Dios. Cuando vimos, por ejemplo, hemos estudiado Mateo, capítulo 5 en adelante, Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de pobres en espíritu, está hablando precisamente de lo que tienen necesidades espirituales. Y una de las cosas en humildad que los creyentes debemos de tener es precisamente ver a nuestro Redentor y no ver nuestras circunstancias. Hay varios problemas negativos en cada uno de nosotros en cuanto a nuestro pensamiento. Hay muchos que, por ejemplo, no quieren venir a ciertas actividades en la iglesia porque se sienten pecadores, porque no sienten que pueden tener una relación con Dios. Pero esto no es posible. El Señor dijo: confiesen su pecado, y esa es la puerta para poder establecer la comunión con el Señor. Entonces hay tantas cosas que enceguecen también a los creyentes y que hacen apartar la mirada del creyente hacia el Señor. Entonces todo este tipo de problemas debemos de quitarlo, y algunas veces se convierten en gigantes. Y yo siempre he dicho, los gigantes nuestros pueden ser muy grandes, muy fuertes, pero nuestro Señor es más poderoso. Amén, hermano. Amén. A ese es el que debemos de ver nosotros, a nuestro Redentor. Y por eso es que el Señor dice aquí en el versículo 8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Mi alabanza es, ni mi alabanza a esculturas. Es decir, Dios, hermano, en todos los tiempos ha querido tener comunión y una relación con los seres humanos. Y la manera de tenerla es mirando hacia Él, es dándole el honor a Él, es dándole la gloria a Él, es reconociendo quién es Él realmente. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos apaciguar todos esos pensamientos que nos están quizás apartando de la mirada del Señor. Y es muy importante esto, porque Dios en todos los tiempos ha querido tener una relación con Dios, con los hombres, perdón. Y Dios quiere que los hombres le den solamente a Él la alabanza y la adoración. En el versículo 9 dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga a luz, yo los haré notorias. De hecho, hermano, él estaba hablando de muchas cosas que han sido notorias ya. Por ejemplo, iba a venir alguien que iba a preparar el camino del Señor. ¿Era notorio eso? Sí, era notorio. La venida de Juan el Bautista. ¿Era notorio, por ejemplo, la venida del Mesías? También era notoria. Él dio, aquí en Isaías vamos a ver el problema de Israel. Y aquí es donde muchos, por eso es que no entienden que aquí él está hablando de un siervo, pero un siervo sufriente. Es que Isaías presenta a un rey sufriente y a un rey en gloria. Y los judíos entendían que iban a haber un rey en gloria. Por eso no entendieron que cómo era posible que el rey de ellos iba a nacer en un establo. No entendieron cómo era posible que venía de una, bueno, de hecho, la historia judía, ellos entienden que iba a venir de una mujer, de una virgen, porque lo dice la historia. Pero ellos no podían entender, ellos entendían que el rey iba a nacer en un palacio.
y que venía de gente pudiente. Pero ellos no lograron ver a este siervo, a este que iba a morir en la cruz. Y ese era lo que no encajaba en la mente de los judíos, y por eso se habían enceguecido. Y por eso aquí dice, el versículo 10 te dice, para que abra los ojos de los ciegos. De hecho, el propósito de la venida de Cristo era abrir la vista espiritual de la gente que estaba cegada en su entendimiento y en su manera de ver las cosas. Ahora, en el versículo 10, Isaías dice, cantar a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, lo que descendéis al mar, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Ahora, ¿qué está diciendo Isaías aquí? Él está hablando acerca de la redención personal, pero también de la redención nacional para el pueblo de Israel. Primero, él está diciendo, cantar a Jehová un cántico nuevo. Es decir, los versículos 10 al 13 son paralelos y sinónimos a los versículos 11 y 16. Son parecidos, ya lo vamos a ver. Los cuales proclaman que Israel será sustentado por el Señor. ¿A quién es que les dice esto Isaías? A Israel. Él está diciendo a Israel, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Él dice, desde los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque, hermano, un día, ¿saben que Israel fue esparcido por todos los lugares? Y esto lo decía el hermano Ver el domingo pasado. Israel está esparcido por todo el mundo. Hay 10 tribus de Israel que están en todo el mundo. Y cuando yo fui a Estados Unidos, es que ahí en Estados Unidos está inundado de israelitas. Y yo cuando iba a tiendas y veía a judíos, ¿cómo es posible que estos estén aquí? Ahora entiendo por qué. Y fíjense que aquí va a haber un cántico de alabanza para Israel en el futuro, hermano. Sí. De hecho, esto está enlazando está en un tiempo presente mirando hacia el futuro. Es decir, Israel un día dará un cántico nuevo a Jehová por las cosas que hará en Israel. De hecho, Dios hará que Israel vuelva a Jerusalén. Y todos los israelitas volverán a Jerusalén. Pero fíjese bien, él por eso dice, un cántico nuevo, un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Cuando habla del fin de la tierra, ¿por qué habla de esto? Porque los judíos un día entenderán que es el tiempo de volver a Jerusalén. Y ellos alabarán al Señor y volverán a Israel, volverán a Jerusalén. Pero fíjense, lo que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Pues es decir, está hablando de una manera nacional. Los judíos un día regresarán a Jerusalén para dar alabanza a Jehová. Ahora, aquí podemos hablar de varias etapas del pueblo de Israel. Primero, está hablando del tiempo de la tribulación, porque los israelitas que están en todos los confines de la tierra volverán a Israel en este tiempo, y Dios disciplinará al pueblo de Israel. Algunos, aún volviendo a Jerusalén, no se volverán al Mesías, no entenderán aún estas cosas. Pero muchos que no entienden esto y que están en todos los lados de la tierra, entenderán estas cosas y creerán en el Mesías y se salvarán y entrarán al reino milenial que les prometió. Entonces, fíjense que el versículo 11 también enlaza este punto. Miren lo que dice el 11: alce la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Seda, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Ahora, Cedar y Seda son sinónimos de descendencia de Israel. Por ejemplo, fíjense,
Vaya al capítulo 16, versículo 1. Capítulo 10, ahí mismo en Isaías. 16, versículo 1. Dice el versículo 1: enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto al monte de la hija de Sión. Sela, aquí, está hablando acerca de algunos fugitivos de Moab que niegan el asilo de Israel. Era una ciudad que tenía un vínculo con Israel, pero él pone algunos extremos aquí de ciudades. Y por eso en el capítulo 42, cuando habla de Sela y habla de Cedar, precisamente está hablando de esto. Ahora, pero el punto que estamos viendo es que Israel un día dará gritos de júbilo por su regreso. Ahora, ¿qué implica esto para Israel? Bueno, proclamar que Israel será sustentado por el Señor es muy importante. Quiero expresar esto porque Israel hoy en día, por ejemplo, se siente espiritualmente desprotegido. Y hay una razón. Estando en todos los confines de la tierra, en todos los lugares, es más, aquí en El Salvador hay como, si no me equivoco, una comunidad de judíos más o menos de 15,000 a 20,000 judíos. ¿Sabían ustedes? Hay una comunidad grande aquí en El Salvador. Y fíjense que la pregunta es, un día de esto, ellos están haciendo obras sociales en El Salvador y el ¿cómo se llama? El cónsul de allá de Israel en El Salvador decía que ellos estaban esperando un día volver a Jerusalén para adorar en el templo. Curioso, pero este hombre estaba diciendo esto, es judío. Y precisamente, ¿qué es lo que está encajando y diciendo Isaías aquí, o Dios mismo por medio de Isaías? Él está diciendo lo siguiente: un día Israel debe de regresar a Jerusalén, porque un día se le dará el privilegio de construir un nuevo templo otra vez. Ahora, los judíos hasta el día de hoy anhelan ese templo. ¿Saben que los judíos hoy, ellos entienden que no tienen relación con Dios ninguna? Porque Dios estableció la relación con ellos. La relación con ellos era evidente en el templo, porque Dios bajaba al templo y tenía una relación con ellos. Pero no teniendo templo, no tienen una vida espiritual los judíos. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados siempre en el templo, la presencia de Dios ahí. Ayer hablábamos mucho de esto, acerca de la presencia de Dios en el futuro. Para los creyentes, esto es una gran bendición, estar en la presencia de Dios misma, viendo cara a cara al Señor. Para Israel hoy en día esto no es posible. Para los creyentes, hermanos, es tan alentador que hoy podemos tener acceso al trono de la gracia sin ningún problema. Los creyentes, los judíos no. Los judíos siempre miran ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén y hacia el templo. Ese es un problema serio, pero Dios quiere que los judíos vean como nosotros estamos viendo ahora. Gloria a Dios, porque a nosotros se nos abrió nuestro entendimiento y nuestros ojos. Porque fíjense que Israel, es decir, Israel un día va a proclamar que serán sustentados por el Señor. ¿Cómo? Volviendo a Jerusalén. Necesitan volver a Jerusalén. Dios les va a proveer el templo para que otra vez vuelvan al sacrificio. Pero Dios quiere que hoy, inclusive los judíos, entiendan el Evangelio. Lamentablemente ellos, desde Mateo hasta Apocalipsis, no lo aceptan. No todos, hay algunos judíos que hoy por hoy se están convirtiendo al Señor por medio del Evangelio. Gloria a Dios, porque estos hoy forman parte de la iglesia también. Y fíjese qué importante, por eso el versículo 10, 11 y 12 hasta el 13 destacan la proclamación que Israel
será sustentado por el Señor, que dominará a sus enemigos. Un día Israel tendrá el sustento del Señor tal como ellos lo esperan. Pero miren el versículo 12. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. De hecho, hermano, no he encontrado yo un versículo en la Biblia donde diga que, bueno, es más, el versículo 8 declara específicamente que la gloria solo le pertenece a Jehová, a nadie más. Y por eso, como iglesia, debemos de estar muy atentos a alabar y adorar al nombre del Señor y darle la alabanza a Él. Piense por un momento, la pregunta sería, ¿por qué debo de alabar al Señor? ¿Por qué debo de darle la honra al Señor? ¿Por qué debo de glorificar el nombre del Señor? ¿Por qué debo de reconocer quién es Dios? Bueno, precisamente, hermano, no es casualidad que usted y yo estamos ahora aquí. ¿No creen que el Señor nos permita acostarnos pero no levantarnos una mañana? Probablemente el Señor nos permita levantarnos, salir de nuestros hogares y no regresar. Y más aún, nos permitió que estando en el mundo, camino al infierno, conociéramos a nuestro Mesías y haber confiado en Él. Esto es digno de darle la alabanza al Señor. Es lo mejor que nos ha pasado. Y si pensáramos en lo que viene para los creyentes, hermanos, cuando ayer hacíamos un comentario de Juan 14:6, que lo vamos a, el 14:3, que lo vamos a estudiar precisamente los domingos, ese es un pasaje que a mí me encanta. Desde el 14 hasta el 17 son capítulos muy alentadores para la iglesia. Pero déjenme decirle lo siguiente, que mientras nosotros estamos aquí, el Señor no nos abandona. Él está siempre con nosotros. Y no hay que olvidar esto, porque muchos de nosotros nos revertimos y pensamos que el Señor no está con nosotros. Y sí hay algunas veces que nosotros abandonamos al Señor, pero Él es fiel hasta el día de hoy, no nos abandona. Y más aún, un día estaremos en la presencia de Él y andaremos con Él por donde Él esté. Porque así lo dice Juan 14:6. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. En el rapto, hermano, nos vamos para el cielo. Estamos en el cielo con el Señor. Después tenemos el tribunal de Cristo. ¿Saben para qué es el tribunal de Cristo? Para galardonar el trabajo fiel que los creyentes han hecho. No por lo que han hecho, sino por la actitud como se ha hecho. Y después de eso, la boda del Cordero. La novia se enlaza con el esposo. Y después de eso, venimos con el Señor en la segunda venida. Reinamos con Cristo 1000 años. Viene en la batalla de Gog y Magog al final de los 1000 años, cuando Satanás es suelto. Los creyentes nos vamos para el cielo a ser expectantes del juicio del gran trono blanco. Y después, cuando esta tierra sea quitada, la tierra del reino milenial sea quitada, y Dios establezca un cielo nuevo y una tierra nueva, nosotros venimos en la nueva Jerusalén con el Señor. Gloria a Dios. Esta es la gran promesa de los creyentes, y esto debe de alentarnos, hermanos, a saber quién es nuestro Dios. No adoramos un Dios falso, un Dios de barro, un Dios de madera. Adoramos al Dios vivo que permanece para siempre, y la gloria le pertenece a Él. Por eso nuestras actitudes cuando nos reunimos como iglesia, o nuestras actitudes cuando andamos fuera, en cualquier lugar que estemos, nuestra actitud debe de ser de alabanza al Señor. Alabanza al Señor por lo que Él ha hecho. Y un día Israel mismo dará alabanza al Señor por estas cosas. Algunos entenderán, otros no entenderán. Pero fíjese bien, alabanza que se ofrecería al Señor resucitado por los dispersados de Israel. Versículo 10 al 12 habla precisamente de esto. Israel dispersado vuelve a Jerusalén y alaba al Señor, porque se le permite estar en el templo. Versículo 13.
Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Miren qué importante. Aquí está hablando de los enemigos de Israel. Por eso, hermano, cuando usted vea un gigante en su vida, piense por un momento: esa pelea no es suya, entréguesela al Señor. ¿Quién es el Señor? Mire cómo lo describe Isaías en el versículo 13. Dice el 13: Jehová saldrá como gigante. Hermano, si hay un problema gigantesco para usted, nuestro Señor es más grande todavía. Debemos de creerlo. Y si cualquier circunstancia de los creyentes nos está afanando y nos está quitando la vida, déjeme decirle que ese problema para el Señor es tan miniaturo que Él lo puede despedazar en cualquier momento. Solo necesitamos confiar en el Señor. Y mire el versículo 13. De hecho está hablando de Israel aquí. Está hablando de los enemigos de Israel. Pero también esta es una aplicación para nosotros. Mire el versículo 13, dice: y como hombre de guerra despertará celo. Como hombre de guerra, mire cómo lo describe. En el Antiguo Testamento han habido hombres valientes y fuertes de guerra. Y uno de ellos fue David. David, por ejemplo, a pesar de que era un hombre muy insignificante para el pueblo, ¿qué consideraba Israel de David? ¿Vas a ir tú? Yo voy a ir. En el nombre del Señor voy. Y los judíos estaban temblando porque pensaban que Goliat iba a acabar a David. Pero hermano, aquí es donde hay que pensar por un momento. Israel siempre ha sido así, temeroso, miedoso, a pesar de que ha tenido la presencia de Dios misma por medio de hombres piadosos que han tenido confianza en Él en toda la historia. Bueno, Moisés le dijo: pero Señor, si yo ni hablar puedo. Sí, pero ven. Y a veces nosotros podemos pensar así: pero es que yo no soy nada, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer esto. Y es verdad, hermano, nosotros no podemos, pero el Señor puede usarnos. Esto es lo que hay que pensar. Y más, el Señor está diciendo aquí: y como hombre de guerra despertaré celo. Y miren cuál será la otra contraparte: gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Entonces, la batalla es del Señor. Y los creyentes peleamos una batalla espiritual. Casi los conflictos de la vida de la iglesia, de cada creyente, es una guerra espiritual. Todo es un problema espiritual. Aquí es por eso que Pablo, Pedro, Juan insisten en que la vida de los creyentes debe de ser en dependencia del Señor. No podemos nosotros, de hecho, cuando en esa batalla siempre fracasa. Siempre fracasamos cuando nos queremos meter en esa batalla. Dejemos que el Señor, por medio del Espíritu Santo, pelee esa batalla y nosotros solo dependamos del Señor. Esto es lo que nos compete a nosotros: depender y depender siempre en el Señor. Ahora, fíjense el versículo 14. El versículo 14 es muy interesante aquí. Miren lo que dice: desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Fíjense que algunos culpan a Dios de muchas cosas hoy en día. Por ejemplo, la gente le pregunta: y bueno, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué mueren los ancianos? ¿Por qué mueren los creyentes? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay? Y algunos, y cuando dicen ¿por qué? Es un reniego contra Dios. La gente está renegando contra Dios. Está diciendo: bueno, si existe, ¿por qué deja que estas cosas sucedan? ¿Y cuál es el problema? ¿El problema es Dios o el problema es el hombre? Es el hombre. El hombre se ha estado renovando en perversidad tras perversidad. Si ustedes, yo recuerdo que hace 10 años estábamos un poco con inquietud.
Pero a partir de 10 años para acá, esto ha ido de aumento en aumento. Y si no vean el problema que tenemos en Chapaltique. Chapaltique tiene serios problemas hoy. Cuando esta ciudad era una de las más pacíficas a nivel de departamento. Pero hoy no todo está bien en Chapaltique. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque la maldad de los hombres va en aumento, en aumento. ¿Y saben qué ha hecho Dios? El versículo 14 dice: desde el siglo he callado y he guardado. Dios ha estado pacífico, Dios ha estado tranquilo, Dios ha estado expectante nomás, viendo cómo la gente se va pervirtiendo. Es más, Pedro escribe y dice, para algunos ven que la tardanza del Señor, que el Señor se tarda, y algunos lo tienen por tardanza. ¿Y saben qué es lo que está haciendo? Este versículo dice prácticamente lo mismo. El Señor ha estado esperando que la gente se convierta al Señor, que crean en el Señor, que vean hacia el Señor, y por eso ha estado tranquilo. Y Él está diciendo aquí, desde el siglo he callado y he guardado silencio, pero un día, hermano, el Señor se va a alzar contra la humanidad. Sí, y vienen cosas terribles en la tribulación. La gente, Dios ahorita está calmadito, está esperando todavía que la gente crea en el Señor y se convierta al Señor. Pero lo que viene en la tribulación no es nada bonito para el mundo. La gente no quiere escuchar de Dios, y Dios está ahí. La gente sí acusa a Dios por las cosas, pero dice Dios, no, he estado tranquilo. Y esta es una promesa de que un día Dios se va a alzar contra la humanidad perversa, que no quiere saber nada de Él. Es más, Él dice, desde el siglo he callado. La palabra siglo aquí no determina un tiempo, es decir, está hablando de la eternidad. Desde la eternidad, desde que Satanás se rebeló contra Él ha estado paciente y esperando que los hombres entiendan que la adoración solo le pertenece a Él. Pero verdad que los gobiernos, nuestros diputados, nuestros líderes, nuestros gobernantes no quieren saber nada de Dios, no les interesa. Ahora aquí la pregunta es, hermano, si nosotros vemos, por ejemplo, la perversidad, estamos en un tiempo preelectoral en El Salvador, y ojalá que esta iglesia aprenda de que los creyentes no deben de andar para arriba y para abajo detrás de un líder. Mejor vengamos a orar para que Dios nos provea un líder que sea un poco más justo, que es lo que nos compete. Pablo dice a Timoteo que los creyentes deben de orar por todos los hombres, por los que están en eminencia. Este es el principio para nosotros. Necesitamos orar para que esta gente se convierta al Señor, y sería más fácil para que ellos pudieran gobernar. Pero ojalá que no andemos ahí por arriba y por abajo detrás de gente que lejos de beneficiar a los pobres, están beneficiando las bolsas de ellos. Y esto va a ser así precisamente porque el pecado hace esto, y Satanás usa estos medios para apartar a los hombres de Dios. Y el hermano Veda ha expresado algunas veces aquí, los creyentes podemos ser siervos de Satanás, hermano, sí o no. Muchas veces hemos servido a Satanás en vez de servir a Dios. Pregunte, cuando la iglesia se vuelve licenciosa, cuando por ejemplo en la iglesia hay pleitos, hay celos, hay contienda, hay divisiones, todas estas cosas pertenecen a Satanás, porque provienen de la carne, y Satanás usa la carne para apartar la mirada de los creyentes de Dios. Entonces es terrible. Muchas veces nosotros con nuestros pensamientos somos apartados de la adoración a Dios, y hay muchas acciones que necesitamos orar a Dios siempre antes de hacer algo, para pedir sabiduría e inteligencia espiritual para poder actuar. Hermano, sí. A veces muchas personas,
versos, que no le interesa saber nada de Dios, a veces nos atrevemos, los que somos cristianos, no saber nada de Dios. Nos alejamos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. De hecho, pues Entonces, por eso es que también la violencia ha crecido todavía aún más. sí. Y por eso es que nosotros, hermanos, debemos de tener una mirada diferente en cuanto al Señor. El mundo es así. Ellos no quieren saber de Dios. Pero nosotros que entendemos y que nuestros ojos se han abierto, hoy necesitamos tener más atenta nuestra mirada hacia el Señor. Y más aún sabiendo que, por ejemplo, hay niños ¿cómo es que se llama el niño, hermana? Miguel. Como Miguel. Estos niños necesitan entender quién es el Señor. Esa es la observancia, la observación que está haciendo el profeta ¿Es? aquí de que Israel lo ha aprendido con la disciplina que le han dado. Y le está diciendo, ¿sabes? Yo he aguantado y los dejo hasta que el pecado culmina. Y esto nos tiene la tesis que hemos estado hablando. Sí. Que cuando el pecado llega ya pasa, él actúa y está diciendo, yo tengo un siervo que lo voy a mandar a predicar, no con violencia. Eso no significa que cuando llegue el pecado a su colmo, él vendrá y destruirá y va a actuar como guerrero, como gigante. Le está diciendo a Israel, está explicando y le dice, yo se los he mandado por amor, yo se los he mandado como siervo, pero él será un guerrero gigante, cuando un culpo, porque llega un momento en que igual que la mujer de parto, yo ya no voy a soportar. Tendré que juiciar, y eso es lo que hemos ido hablando y hemos estado viendo que Dios es cierto que aguarda, pero llega un momento en que Él actúa. Dios, por eso estamos hablando de esto, hermano. Dios tiene paciencia. Es más, pregúntese usted, ¿cuánta paciencia nos ha tenido Dios a nosotros, aún siendo hijos de Él? Le tiene paciencia al mundo, pero un día, hermano, en toda la historia, cuando iba aumentando, Dios dio gracia, levantó siervos, y cuando la gente, el mismo pueblo de Israel se pervertía, ¡pum!, venía un juicio. Miren con Noé qué pasó, 8 personas se salvaron por la incredulidad, por no confiar en el Señor. Y después Israel cautivo, le proveía la liberación, Israel se devolvía a los ídolos, venía una disciplina hasta el día de hoy. Miren dónde está Israel, por disciplina. Pero un día Israel será juntado nuevamente y será disciplinado en Jerusalén. Quería decir Este es un principio que como creyentes debemos de entender, que a veces tenemos cauterizada nuestra mente creyendo que viviendo en pecado, aún siendo creyentes, Dios no. Sí. Lo mismo acá. Es decir, Dios no quiere pecado ni nos va a enjuiciar. Es decir, no nos va a condenar, pero sí nos va a disciplinar, que es lo que está haciendo con su pueblo aquí. Muchos estamos en la iglesia y sabemos que a veces estamos ocultando el pecado, a veces no perdonamos, a veces tenemos odios, sí, tenemos amargura, y todo eso Dios no lo pasa por alto y Él nos disciplina con respecto a eso, pero que nosotros no entendamos y podemos cambiar de Israel aquí y decir, ¿cómo es que Israel no es contigo? Te está diciendo aquí, pero y luego me digo yo, y como digo, ¿cómo puedo ver la vida en el ojo de mi hermano? Sí. Le hago la paja, pero no veo la vida que tengo yo. Entonces el principio aquí es que si yo me examino, estaré siendo rebelde con Israel, estaré ignorando la paciencia de mi Señor, sí, estaré abusando del pecado y de la gracia. Esa sería la respuesta. Sí. Quizás, y fíjense que es interesante, y por eso estudiamos este libro de Isaías. ¿Sabían ustedes que Isaías tiene la Biblia completa? Es toda la Biblia. Isaías habla de todo, desde el principio hasta el fin de los tiempos. Y por eso es importante, no queda eximido la vida de los creyentes y de la iglesia aquí. Hay principios muy importantes que aprender. Versículo 15, miren lo que dice: convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. ¿Cuándo? La pregunta que pueden estar haciendo ustedes, ¿cuándo sucederá esto?
Bueno, Él está hablando del tiempo de la tribulación. Y Él está hablando del tiempo futuro, cuando Israel, las naciones, sean Israel disciplinado y las naciones juicio para las naciones. Ahora, Él hará esto en el futuro. Y si ustedes notan aquí, Él está hablando de varias cosas. Convertirá en soledad monte. ¿Qué quiere decir esto? Que abarcará la naturaleza. Miren, también dice, y collado. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas. Imagínense ustedes. Esta es palabra del Señor, hermano. Él está diciendo, yo me voy a acabar todo lo que tenga que ver, que está dentro de un sistema corrompido. Y el versículo también dice, y secaré los estanques. Habrá mucha necesidad en el tiempo de la tribulación. Mucha necesidad. Versículo 16. Miren lo que dice. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por senda que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Ahora hay otra contraparte aquí. Él dice, he estado tranquilo viendo al pueblo de Israel, se ha corrompido, un día voy a iniciar yo. Pero también dice, miren la esperanza del Señor. Él dice, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Ahora está hablando de un grupo. ¿Habrá gente, hermanos, en la tribulación que verán al Señor? Sí, habrá gente en todos los tiempos. Del pueblo de Israel habrá gente que se levantará y creerá en el Señor. Y Él está hablando de un remanente. Y Él dice, y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Los haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Ahora, hermano, ¿no es esto lo que el Señor también ha hecho con nosotros? Nosotros estamos dentro de este grupo y Él está hablando de una línea del tiempo, no solo de la tribulación, aunque en la tribulación muchos judíos se convertirán al Señor, pero Él está hablando. Guiaré a los ciegos por caminos que no sabía. Hermano, quiero hacer una aplicación aquí. ¿Los creyentes podemos ser ciegos también en cierta medida? Sí. El único que puede guiarnos por buenos caminos, hermano, es el Señor. Es el Señor. No perdamos la mirada del Señor. Y también los haré andar por sendas que no habían conocido. ¿Cuánto ha conocido del Señor usted? ¿Cuánto? Hay sendas que conocía y que ahora conoce. Bueno, ayer yo he estado estudiando este pasaje toda la semana. Y cuando ayer estudiamos Apocalipsis capítulo 21, todavía aún más decía yo, gracias y gloria a ti, Señor, porque nos has mostrado cosas grandes que no conocía. Pero Él dijo antes, ¿qué le dijo a Josué, si no me equivoco, con dispensa de equivocarme? Parece que a Josué le dijo, le dijo algo, te guiaré por senda que aún no conoces. Te guiaré por sendas que no conoces. Aunque era un principio personal para Josué. Sin embargo, hermano, Dios es el único que puede darnos a conocer las cosas que aún no conocemos. Por medio del Espíritu Santo. Y por eso es que yo siempre he dicho, el Espíritu Santo, hermano, tiene una función importante en los creyentes. Y la manera de entender estas cosas es por revelación del Espíritu Santo. Por iluminación, Él nos muestra esta verdad. Y hay tantas cosas que bueno, yo me alegro en el Señor de haber conocido estas cosas. Hay tantas cosas, hermano, y todavía aún más. Hay muchas cosas que no conocemos, pero que un día las vamos a entender. Y si no aquí, cuando estemos en el cielo entenderemos estas cosas mucho mejor. Pero fíjese bien, Él estaba hablando
de hombres literales que entenderían y que es lo que haría. Y miren lo que dice el versículo: delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Ahora pregunto, ¿quién es el que hace estas cosas? Es el Señor. A veces nosotros queremos cambiar la historia. Y por eso es que cuando voy a hacer aplicaciones, cuando usted y yo vamos a predicar el Evangelio, no tratemos de convencer a la gente. Tratemos de presentar el Evangelio tal como lo ha entregado el Señor. ¿Quién es el que convence a la gente? El Señor lo hace. Cuando nosotros vamos, hermanos, en nuestra vida cristiana y tenemos problema tras problema tras problema, no tratemos de cambiar esas situaciones nosotros. Dejemos que el Señor las cambie. Esto no implica de que nosotros nos vamos a quedar quietos, no, hay cosas que hay que echar mano también nosotros, pero el Señor dará los medios para hacerlo. No como muchos de nosotros que a veces nos metemos en problemas, estamos en dificultades y después, por último, venimos y le consultamos al Señor: ayúdame, sácame de esto. En vez de haberle dicho antes de hacerlo: Señor, quiero hacer esto, dime si es correcto. Y el Señor muestra si es correcto o no es correcto. Ahora, Él está hablando aquí. Y miren, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Hermano, el único que puede abrir el entendimiento de cada creyente es precisamente el Señor. El Señor. Y los escabrosos en llanura, estas cosas les haré y no los... Ahora, si usted piensa que está desamparado, hermano, este versículo le está diciendo: yo no sé cuál es su problema, y a lo mejor su problema lo está congojando y agobiando, pero hermano, aquí hay una promesa para los creyentes. Si usted confía en el Señor no lo desamparará. No lo desamparará. No nos equivoquemos con aquello de pensar que el Señor me ha dejado. No, el Señor jamás nos deja. Somos nosotros que a veces con nuestras actitudes nos desviamos y dejamos al Señor. Pero el Señor siempre está ahí. Él siempre te tiende la mano. Él siempre quiere ayudarte. Él siempre quiere sacarte de las dificultades. Necesitamos tener... Ahora, ¿qué es lo que veo yo en este versículo? Que necesitamos como creyentes tener comunión con el Señor. Y la comunión, hermanos, debe de ser todo el tiempo. Todo el tiempo. Recuerden que el pecado lo que hace es separar al creyente del Señor. Pero hoy tenemos la puerta. Si confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él hará. Mientras más confesamos nuestros pecados, Él irá limpiando al creyente de nuestra maldad. Qué interesante. Versículo 17, miren lo que dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Este versículo está diciendo: voy a destruir todo aquello a lo cual ustedes le llaman Dios. Y por eso, hermano, el llamado para los creyentes es: cuidado con los ídolos. A lo mejor nosotros no tenemos ídolos de madera o de piedra o de barro, no sé, pero tengamos cuidado, porque el versículo, mire, es una advertencia. El versículo dice: serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Dios un día va a terminar con estas cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que Dios termine con estas cosas? El propósito es, hermano, se encuentra en el versículo 8: porque la gloria solo le pertenece al Señor. Y los hombres deben de ver siempre hacia el Señor. Ahora, versículo 18: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Qué importante. Ahora yo les digo a la gente que quizás nos ve por Emaús TV: si usted sigue siendo ciego y no quiere ver, que la única manera de abrir su entendimiento es por medio del Evangelio, hoy es el tiempo. Aquí hay un llamado del Señor ahora. Si está siendo sordo y no quiere oír la palabra, óigala.
La manera de salvarse y de escuchar a Dios es por medio del Evangelio. El Evangelio es el que tiene el poder de convertir, el poder. Bueno, la palabra en Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Es decir, el llamado es que el Evangelio tiene el poder de quitar cualquier problema de entendimiento y de quitar cualquier problema espiritual en la vida de los creyentes o de la vida de las personas que no han creído. A lo mejor hay gente que tiene mezcolanza de cosas y no tiene seguro cómo es que ir al cielo, y es tan sencillo. Lo que Cristo hizo es suficiente en la cruz, hermano, o hay algo más que hacer. Totalmente acabado. No necesita más que confiar que lo que Cristo hizo es suficiente. Y si alguien es ciego, bueno, Dios puede hacerlo ver ahora por medio del Evangelio. Versículo 19. Ahora, mire, ahora pasa de hablar del siervo que iba a hacer esto a un siervo diferente. Versículo 19, mire, dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es el siervo del cual está hablando este versículo? No está hablando ahora de Jesús, porque Jesús iba a venir para abrir los ojos de los ciegos. ¿Quién era el ciego aquí? Israel. Israel. El mundo entero también está dentro de este grupo de ciegos. No quieren ver. Ayer mi esposa me pegó un codazo porque yo molesto mucho a la abuela de ella. Voy a hacer este comentario por la confianza que tengo. Pero ella venía de un rezo y le digo yo: ¿y a quién están rezando? Porque hoy los católicos en octubre se meten a hacer un montón de rezos y hacen una cadena terrible. Y le digo yo: pero yo porque yo uso esta manera para presentarle el Evangelio, porque es la manera de cómo insistir en el Evangelio. Y le digo yo: Winnie, ¿por qué están haciendo rezos? Y me dice: yo no sé, ¿me entiendes? Y entonces, si no sabe, ¿para qué va? Sabe que un día delante del Señor, el Señor le va a decir: ¿por qué fuiste al rezo? ¿Qué le va a contestar? Y ella solo se agachó y me dice la tía que estaba ahí, y nosotros los visitamos precisamente con el propósito de hablar del Evangelio. Y me dice la tía: es que como este mes es el día de los brujos, me dijo, es para sacar los brujos. Y le dije yo: ¿y quién le ha dicho que María tiene poder para sacar brujos? Y cuando le dije eso, ¡plá! El codazo de Marisa en mí. Me dice, cuando llegamos a la casa, me dice: no seas malcriado. Y le digo yo: ¿acaso no le dije una verdad? ¿Acaso María tiene poder si María está enterrada? No fue llevada al cielo como ellos creen, con ese cuerpo así. Ellas la han coronado y ellos dicen que es la reina y bueno, un montón de cosas. Precisamente a ellos les está hablando aquí. Yo le digo: si por decir la verdad caigo mal, no me importa, porque lo que estoy haciendo es hablando lo que el Señor me ha mandado a decir. Y me dice: pero la gente se ofende. Bueno, es que el Evangelio es ofensa para la gente. Pero a veces, por no hacer eso, el que no lo hace por ser educado, se atrae la mano. Sí, porque a veces alguien más adelante se convierte y le dice: ¿por qué? A mí me pasó No eso. me engañaste a mí. O sea, y digo yo que da vergüenza, Sí. uno trae vergüenza, porque uno por ser tenente a veces y no causar esa incomodidad, pero luego dicen ellos: ¿y vos qué sabés si Dios tiene responsable con las personas? Y más adelante convierte y le reclama a uno y dice: digo, es lo que dice. No me hablaste. A mí me pasó esto. Por 7 años fui compañero de una compañera, valga la redundancia, en la escuela, que era creyente, y jamás ella tuvo la valentía de hablarnos del Evangelio. Y cuando yo me convertí, en una reunión los agarré a todos y les hablé del Evangelio, y me dijo ella: no diga eso. ¿Y por qué? Le dije: ¿acaso debo de callar lo que el Señor me ha mandado decir?
Mejor, y le reclamé, usted ha estado 7 años aquí y jamás nos dijo algo. Y hoy que he conocido la gracia, siento la necesidad de que esto lo conozca. Y la mujer se sintió avergonzada. ¿Por qué no me dijo que había esperanza de salvación? De hecho, a mí el hermano Jorge y la hermana Elisa ya me habían hablado. Yo le he dicho, yo les decía, locos, ustedes están locos. Y pasó lo que el hermano dice. Yo no quiero pasar por esa vergüenza de que la gente diga, jamás me dijeron. Siendo creyente, venías aquí a la casa, nos visitabas y nunca nos dijiste nada. No, yo le digo, si el evangelio les ofende, bueno, entonces Dios les ofende a ellos, no yo. Entonces, hermanos, aquí está hablando de Israel, ciego. Dice el versículo 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? De hecho, Israel fue enviado para que hablara. Pero ellos, ¿qué hicieron? Callaron y se metieron en el paganismo. Y el versículo también dice, ¿quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Él está hablando de Israel. Versículo 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye, hermano. Mire, por eso dije, a veces yo digo algunas cosas que parecen toscas, pero las digo porque es verdad, aquí lo dice. Hermano, ¿qué pasa si usted no habla? Y después viene otro y le dice, bueno, ¿y por qué no me lo dijiste? Aquí no lo está diciendo, pues. Dios envió a Israel para que hablara y no habló. Y hoy le está diciendo, miren, dice, que ve muchas cosas y no advierte. Hermano, ¿cuántas cosas ve usted y no advierte a otro? Tenemos la responsabilidad de advertirle a los creyentes. Hay creyentes que se enojan, hermano, sí. Yo a veces predico aquí y veo caras aturradas a veces cuando digo cosas. Pero hermano, yo a veces las digo porque necesitamos cambiar ciertas cosas. La vez pasada mencioné, el hermano Beda habló ayer de la ofrenda. Fíjense que es un punto muy interesante porque cuando nos reunimos como iglesia es para exaltar el nombre del Señor, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Hay algunos, ayer nos reímos un poco de que hay algunos que hasta mandan a hacer una bolita, vaya, pasaje, y pasan ahí, pasan cuando la hermana hasta se lo suenan por aquí. Esa no es la manera. Dios jamás ha dicho eso. Es más, el Señor dice que lo que la mano izquierda o la mano derecha da, que no lo sepa la izquierda. En secreto. No como aquello que yo, fíjense, puede decir algo, ojalá no ofenda a nadie, pero quiero decirlo en amor al Señor. Yo no estoy de acuerdo, y este es mi punto de vista. No estoy de acuerdo, yo no sé de dónde han sacado eso de cuando cumplen años, venir y vaya, ayúdenme a contar.